Las caricias que a primera hora de la mañana me sacaban de un sueño profundo, un sueño provocado por el intenso placer nocturno al que estaba acostumbrada, ya se habían acabado. Ahora mis mañanas esperaban a la noche, por volver a sentir aquellas caricias en mi cuerpo. La solución a este frío despertar, lo podría encontrar en alguna persona que sepa entender mi descontento emocional, pero no hablar con nadie, es lo que me tiene confundida. Sentirme acalorada al estar al lado de mi marido, pero que ya no me busque, que ya no se interese en mí, que no tenga las intenciones con las que antes me despertaba, hace que mis días empiecen y terminen con múltiples pensamientos de infidelidad. Antes de tener mi primer embarazo, yo era una chica muy coqueta, alegre y risueña, es por mi temperamento, además que provengo de una zona costera. Siempre estaba alegre, dispuesta a compartir momentos agradables con mi pareja, solteros y aún sin hijos. Nuestras sesiones amorosas eran inagotables, extenuantes y hasta desgastadoras. Tenía una vida plena, gozaba de cada momento a su lado. Vivíamos nuestros encuentros maritales con plena satisfacción. Yo gozaba cada mañana, cada tarde, cada noche, no importaba el momento, ni el lugar, sobre todo cuando estábamos en casa. Cualquier lugar era el ideal para jugar al «aquí te pillo, aquí te doy». Muchas veces no eran necesarias las palabras, solo bastaba un gesto en nuestras miradas y todo ardía, todo era una incandescente ola de pasiones, que nos quemaba, su presencia me tenía acalorada, y siempre deseada. Despertar por las mañanas insatisfecha, solo mis sábanas saben el calor que llevo dentro, mis ganas por acabar entre sábanas, como lo hacíamos antes. Extraño la manera que recorría mi delgada figura con sus anchas manos. Todo esto se terminó de una manera abrupta, casi sin haber disfrutado lo suficiente de estas sesiones intensas de placer. Solo mis cobijas saben la necesidad que tengo por saciar estas ganas que me rondan a diario. Hace más de 6 meses que en mi habitación, nada de nada, esto ya es la gota que ha derramado el vaso, aún me mantengo joven, me cuido para mantener mi cuerpo en forma. Mis vestimentas siempre están a la moda, prendas íntimas de buena calidad, pero nada de esto logra captar su atención, nada hace que se gire para mirarme. Sé que en la calle más de uno voltea y queda alucinado con mis medidas, he visto girarse a más de uno, sobre todo en los centros comerciales, los veo por los reflejos de las grandes vitrinas. Puedo entender que durante el día, no me tome en cuenta, pero en nuestro lecho, donde se supone que todas las discusiones se deberían de terminar. Es en este espacio de la habitación, donde debemos de juntarnos y dejar lo malo del día y dar paso a las emociones que tenemos olvidadas, ya sea por estrés diario de las labores cotidianas, sea cual fuera el motivo. ¿Acaso esperar en casa, y estar dispuesta para él, no es suficiente? ¿Me merezco acaso su frialdad, merezco este témpano de hielo en nuestra habitación? Cuando se fue toda la pasión, ¿qué sucedió, para que las llamas de nuestras incontrolables pasiones se apagasen de golpe? Esta es una pregunta que me hago muy a diario, pero lo que lo hace más abrumador, es tener un deseo por ser infiel a mi esposo. Tener que levantar un día, y saber que por la noche, seré ignorada, me desanima muchísimo. Al volver a mi piso, después de la faena, veo personas que yo siento que devoran mi cuerpo, pero nadie se atreve a decirme nada. Las cosquillas que siento en el estómago por ser el centro de las miradas, me llevan a imaginar locas aventuras. Quizás salir de lo rutinario y dejar que las prohibidas pasiones desaten un inmenso placer. Todo se ve tan fácil, se ve tan simple, estar en la mirada de más de uno, y que a la vez, nadie se interese por abordarme e intentar algún tipo de conversación. Aunque no suelo ir de regalada en la calle, pero esta vez, sí que necesito aprovechar mis atributos y atraer a alguien con mis encantos. De regreso a mi piso, encontré al joven conserje, como siempre desarrollando sus labores diarias en la comunidad, solo fue mirarlo y mostrarle los dientes. Este joven no sabía que el simple hecho de abrirme la puerta, era suficiente para que yo me aprovechase de su amabilidad. Los buenos días se cruzaron en mi camino, los días de aburrimiento estaban por llegar a su fin, una etapa de frustraciones se desvanecían tras esa puerta de cristal. Los deseos por tomar todo lo que este apuesto joven quisiera darme, me servirían para culminar esta racha de inagotables descontentos. Sentirme poseída por su penetrante mirada, ¿o es que acaso fui yo quien mordió muy intensamente los labios, para que él viera este gesto y aprovecharlo a su favor? Solo unas palabras más para que todo esto sucediera, ya no sería necesario pensar si esto era permitido o no. Este día no quería seguir siendo la mujer inalcanzable que podría estar fuera de sus posesiones. Ese gesto en mis labios, mis mejillas coloradas y mi atenta mirada en su cuerpo,
eran claras señales a todo lo que él podría imaginarse. Esto solo estaba calentando el ambiente. Los pensamientos de una posible infidelidad ya no me permitían usar la razón. ¿Para qué? Si hasta ahora me han mantenido relegada a una situación desesperada. Saludarlo con la más descarada de mis miradas, y pedir que suba mi correspondencia, a la hora que él tuviese un tiempo. Es lo que me hizo cruzar esa delgada línea, de la cual ya no habría marcha atrás. ¿Esto estaba permitido? Si él accedía a esta regalada invitación, sería por su propia voluntad, hacerle el favor a una propietaria, que por necesidad corporal debía de forzar un poco la situación. 10:25 de la mañana y ya estaba llamando a mi timbre. Las cartas que correo suele dejarlas en el buzón, ahora me serían entregadas en la mano. La soledad en el tercero era palpable. La puerta de enfrente se cerró antes de que yo baje a la pastelería. Arriba de nosotros no había nadie. En el segundo, el piso ha deshabitado y el B de vacaciones, nula presencia de gente, vía libre para que las cartas lleguen y entren hasta la habitación. Hondos suspiros terminaron por romper el silencio en este salón. Sentir que mis esfuerzos habían conseguido captar la atención de este musculoso y dotado joven, me envalentonaban. Cogí con fuerza la manilla de mi puerta y abrí. Sabía que no habría nadie a nuestro alrededor. Yo sabía que nadie podría oír esta simple conversación antes de su innegable ingreso a mi piso. Estaba claro que ambos sentíamos lo mismo, que ambos habíamos caído en esta insinuación. Dejé que mis ansias tomaran su mano y lo arrastré para dentro. La puerta quedó entreabierta. Me daba igual, pero volví para cerrarla. Si alguien asomase, podría escuchar más de lo que debía. Sus largos pasos llegaron hasta mi habitación. Las cartas no eran necesarias ahí, pero eso no me importaba. Su presencia en esta parte del piso estaban acelerando los calores en mi interior. Ya no había tiempo para dudas. Persianas abajo, ventana cerrada y cortinas juntas. Solo la luz de la lamparilla guiaba nuestros pasos. Aquí no era necesaria tanta luz. Las ropas tiradas en el suelo, mis manos desgarrando las pieles de quien me acompañaban en este momento, mis labios buscando dónde descansar, por estar expuestos a intensas mordidas. Pieles que se buscaban, manos que se entrelazaban, besos que desgarraban mis ganas contenidas, nuestras miradas brillantes por la escasa luz, pero que sabíamos que estábamos en completa confianza. No tardamos en estrellar nuestros cuerpos en el pivotante colchón redondo. Hacía falta estar fuera de sí, para caerse de esta circunferencia. Yo guié bruscamente su cuerpo hacia este lugar. Una pierna suya se había quedado atascada en el medio de las mías. Imposible no sentir sus sinuosos movimientos que empezaban a turbar mi mente con la satisfacción de mis deseos casi cumplidos. La estrechez de este espacio que habíamos adoptado para no expandirnos por el resto de este amplio colchón, se sentía más que suficiente. Nuestras manos recorriendo nuestras espaldas, labios aprisionados, nuestros deseos por sortear esta situación y dejar que toda duda o remordimiento se desvanezca en nuestros jadeantes alientos. Todo daba cuenta de la necesidad urgente que me consumía. Sus labios buscando mis zonas débiles, sus manos cruzando barreras que en situaciones normales, nadie hubiera podido atravesar. Esta fue una situación tan bien recibida por mi joven acompañante, que después de haber recogido las ropas que estaban por todo el salón y pasillo del pequeño piso, solo se mantuvo en silencio. No queríamos romper este breve, pero intenso encuentro. Los días que había vivido en el olvido sexual, habían llegado a su fin. Intentaré no abusar de la confianza que me ha brindado, pero tampoco estaré dispuesta a estar olvidada en mi pequeña alcoba.